Estamos en la Maratón de Salvación a través del canal de Salvación TV. Esto es Aviva tu Obra Ministerio desde la ciudad de Fernando La Mora, la Iglesia El Abrazo de Dios. Les saluda el pastor César Duarte. Y en esta Maratón de Salvación para orar por Paraguay, un saludo a los 17 departamentos de este país, a la capital de la República y a todas las personas que puedan ver esta maratón, sentirlo y vivir. Queremos que la salvación llegue a la mayor cantidad de personas en este país. Tendríamos que hacernos cuál es la pregunta correcta. ¿Qué es la salvación? La salvación espiritualmente significa la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo es el Salvador. ¿De qué nos salvó? De esa esclavitud del pecado. Está el pecado original, el cual tiene su origen en el huerto de Edén. Allí cuando Adán y Eva se equivocaron, cayeron, escucharon una voz extraña y dejaron de escuchar la voz de Dios. Les costó muy caro, pero en ese Edén ocurrió algo maravilloso también antes. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el huerto de Edén. Y cuando formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Lo llamó Adán. Y Adán significa humanidad. Por eso la caída de Adán y Eva representa la caída de la humanidad. Y allí se rompió la relación que tenía el hombre con Dios. Porque fueron quitados del huerto de Edén, se corta la comunicación con Dios, no hay intimidad con Dios. Y para reconciliar al hombre con Dios, vino Jesucristo a la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba totalmente fuera de sí, por decirlo de una forma. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús hizo un sacrificio. Jesús tuvo que cargar la cruz, tuvo que recibir insultos, escupitajos, burlas, le pusieron espinas como corona, le clavaron con la punta de la lanza en el costado, le dieron latigazos y le clavaron en una cruz donde lo crucificaron. Y con esa muerte pagó nuestras deudas. Y a través de esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario se consumó la salvación. Por eso Jesús es el Salvador. Y en esta maratón de salvación lo que queremos es aportar nuestro granito de arena, orar a favor de que Dios, por el Espíritu Santo, pueda convencer de pecado a la mayor cantidad de personas, porque estamos en un tiempo peligroso. La Biblia siempre ha advertido. Si uno toma la palabra de Dios y va a encontrar de que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. De que Jesús dijo: yo me tengo que ir para enviar al Espíritu Santo, otro consolador. Y Él los va a recordar todas mis enseñanzas y los va a llevar a toda verdad. También Jesús dijo: es necesario que yo me vaya porque llega el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Jesús, santo, sin pecado, sin mancha alguno, vino a pagar tu deuda y mi deuda. Y ese pecado original tiene que ver con el huerto de Edén, con la desobediencia. Por eso toda persona que nace de mujer viene con el pecado original. Esta es la maratón de salvación, que el Espíritu Santo pueda convencerte de pecado y puedas entender que necesitas de Jesucristo para ser salvo. Porque nadie va a llegar al Padre si no es por Jesús. Porque Jesús pagó el pecado, porque la paga del pecado es muerte y estábamos todos destituidos. Cuando Jesús confrontó a los judíos en aquel tiempo, le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy también el Señor nos dice a todos: conoceréis la verdad y la verdad es Jesús y serás libre del pecado. Que el Señor también avive la obra de sus manos. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: he oído tu palabra y temí. Aviva la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de las manos de Dios, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos dio vida y nacimos con un propósito. Y el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. El hombre separado de Dios a causa del pecado necesita ser salvo. Y quiero hablarte de esto antes de orar.
el pecado original y el pecado que significa la transgresión de las leyes de Dios. Todos pecamos, ni uno solo se salva del pecado. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es haberte resbalado, haber tropezado y te volvés a levantar del pecado. ¿Quiénes son los que tropiezan, caen, se sacuden, se levantan, se arrepienten y vuelven a andar el camino de Dios? Los que han recibido a Jesús, los que son salvos. Pero quienes no se levantan del pecado y están allí haciendo un estilo de vida, los que no han conocido aún a Jesucristo. Por eso es imprescindible que Jesús llegue a tu vida. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay propósito de Dios para contigo. Hay propósito de Dios para tu vida. Hay propósito de Dios para tu familia. Y Dios está mirando este país y Dios está atento a la oración de este país. Por eso, en esta maratón de salvación, queremos presentarte al Salvador, queremos que escuches su palabra y queremos que abras tu corazón para entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que el Espíritu Santo hoy sigue haciendo para que seamos libres y conozcamos la verdad y vivamos una vida en salvación. Vamos a orar para seguir explicando lo que es la salvación y lo que es el avivamiento que está esperando esta nación. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que necesitamos de ti, de que solamente tú puedes hacer las cosas diferentes. Este mundo caído y en pecado, este mundo que tiene inmoralidades, este mundo que no ha conocido la verdad, este mundo que es manejado por el príncipe de este mundo, Señor, necesitamos de ti. Y tú, Señor, nos formaste y nos creaste para buenas obras, y en Cristo Jesús estamos preparados para buenas obras, Señor. Ayúdanos y ayuda a este país para que en los 17 departamentos y en la capital de la República se pueda llegar, Señor, a cada habitante y pueda conocer la verdad para que puedan ser libres. Acompáñanos, Señor, bendícenos y usa nuestra vida para poder clamar a favor de una nación. Señor, muchos se levantaron en contra de este país, pero tú no lo permitiste. Y tú permitiste, sí, que permaneciéramos como este país, como esta nación. Así es que ninguna arma forjada contra Paraguay puede prevalecer, Señor. Y nos levantamos en oración a favor de la salvación de las almas en este país, para que muchos conozcan al Cristo de la gloria, al Dios Todopoderoso, y a través de su palabra, de tu palabra, Señor, que está inspirada, nos ayude, Señor, a vivir como corresponde vivir, una vida en libertad, una vida en salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Lucas capítulo 2 versículo 11 decía: ha nacido un Salvador en la ciudad de David, refiriéndose a Jesús. Jesús venía a la tierra a cumplir una misión que iba a traer salvación y vida eterna y reconciliación. Por eso en este tiempo quiero compartir con ustedes la palabra que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5, para que podamos entender todo lo que hizo Jesús, para que nosotros podamos tener la posibilidad de ser salvos, libres. Dice la Escritura, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Seguramente te estás preguntando cómo ser salvo. Seguramente te estás haciendo esa pregunta porque habrás escuchado de Jesús a la manera que te han hablado, te han explicado. Te habrán hablado de un Jesús muy tradicional, muy
muy común, pero nunca nadie te llevó a la palabra de Dios. Y te quiero hablar del Jesús bíblico, del Jesús el cual habla la Biblia. Y es así: Jesús vino y murió por nosotros. Y si nosotros queremos ser salvos, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de que a todos los que le recibieron a Jesús, Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice que esto no es de voluntad ni de varón, ni de mujer, ni de sangre, sino que de Dios. Y Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Así es que el nuevo nacimiento, la salvación viene espiritualmente. Y como Dios es espíritu, si uno nace de nuevo, le recibe a Jesús como Salvador, comienza a vivir una vida diferente, porque va a tener el deseo de conocer la verdad, va a ir a la Escritura. Con el correr del tiempo, de acuerdo a la comunión que tenga con Dios, va a dar frutos. Y Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si una persona comienza a vivir una vida espiritual, dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando son todas hechas nuevas, hay un cambio de mentalidad. Comienzo a entender lo que antes no entendía, y lo que antes me parecía que estaba bien, pero nunca me dejaba salir adelante, ahora puedo entenderlo, y lo entiendo en la fe del Hijo de Dios, lo entiendo en la obra redentora y salvadora de Jesucristo, y comienzo a vivir una mentalidad nueva. Y el mundo ya no me impresiona como antes, el mundo ya no me atrapa como antes, porque comienzo a entender que hay cosas mejores, porque comienzo a entender que Jesús tiene cosas mejores para mí, y me renuevo en el espíritu de mi mente, dice Efesios 4:23, y comienzo a ver lo que antes no veía, comienzo a comprender lo que antes no comprendía, y comienzo a admirar cada vez más a Jesucristo, no como una religión, sino que buscando tener una relación con Jesús. Él es el autor de la salvación, es el autor y consumador de la fe. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestros sentidos no se contaminen. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este mundo? En este mundo ocurre lo siguiente: así como una serpiente con su astucia engañó a Eva en el huerto de Edén, haciéndole escuchar una palabra diferente a la palabra de Dios, aunque usó la misma palabra y lo tergiversó, el mundo también quiere usar hoy día el nombre de Jesús, o quiere hablar del Dios de la Biblia, pero a la manera que no es de la Biblia. Entonces, segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo, dice el apóstol Pablo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se desvíen de la buena forma de vivir en Cristo Jesús. Los sentidos son fundamentales, porque por lo que escucho formo ideas, por lo que veo formo ideas, pensamientos, y vivo. Tal cual es el hombre en su pensamiento, tal cual es él. Entonces, de acuerdo a lo que escuchamos, vamos a vivir una vida. La fe viene por el oír. Para tener fe en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, yo tengo que leer su palabra, tengo que escuchar su palabra. Y la palabra de Dios está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y uno llega a la perfección solamente en Cristo Jesús. Entonces, los que tienen a Cristo como Salvador no practican el pecado. Se resbalan, tropiezan, se pueden caer, pero la Biblia dice: 7 veces caerá el justo y de todas las levantará el Señor. Pero los que no tienen a Cristo están en pecado, están en sus delitos y pecados, están muertos espiritualmente, dice la Biblia. Y para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para romper cadenas, para desatar ligaduras, para quitar una estructura mental del mundo y para poner la mente de Cristo, para vivir una vida en salvación. Por eso es importante abrir el corazón a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, y ser salvo. Si estás participando de esta maratón de salvación, deja al Señor
que avive la obra de sus manos, que eres tú. Y recibe a Jesús en tu corazón. Y al recibir a Jesús va a empezar una nueva vida para ti. Y yo quiero orar en este tiempo, en este momento, a favor de la salvación de las almas. Aviva tu obra ministerio. La Iglesia del Abrazo de Dios está ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora. Estamos aquí en la ciudad de Fernando de la Mora. Y desde aquí va nuestro aporte de oración y clamor a favor de la salvación en este país, para que el Dios Todopoderoso avive la obra de sus manos. Y quiero orar por el departamento central y quiero orar por la ciudad de Asunción. Quiero orar por el departamento más poblado y quiero orar por la capital de la República. Y cuanta mayor cantidad de personas hay, mayor inconveniente hay. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no conocen a Cristo. Cada uno tiene su forma de pensar y su forma de vida. Y no siempre es la vida que Dios quiere que vivamos. El pecado te hace esclavo, pero Cristo te hace libre. Así es que en el nombre de Jesús, recibe a Jesús como tu Salvador y vive una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a orar a favor de este país, a favor del departamento central y a favor de la ciudad capital, en el nombre de Jesús. Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta maratón de salvación nos unimos en el mismo sentir y clamor que todos los hermanos de los 17 departamentos y la capital de la República, para que en esta maratón, Señor, tú avives la obra de tus manos, para que tú hagas, Señor, que el Espíritu Santo convenza de pecado a la mayor cantidad de personas, para que el departamento central y la capital de la República, Señor, sus habitantes comiencen a entender que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, y que el Espíritu Santo les convenza de pecado, para que comiencen a abrir su corazón y reciban a Cristo como su Salvador, para que haya una vida nueva. Y Señor, oramos para que en las familias tu palabra fluya en gran manera, porque Señor, necesitamos que las familias estén bien ensambladas, que Jesucristo sea el Señor de esa familia, que el varón asuma el sacerdocio y la autoridad que viene de ti, no un autoritarismo, no un machismo, no una autoridad que daña, sino que una autoridad que edifica. Anhelamos, Señor, y oramos a favor de las mujeres, para que las mujeres sean mujeres sabias, para que sean mujeres, Señor, de oración, mujeres respetuosas, sujetas, Señor. Así como dice tu palabra que la cabeza de la mujer es el varón, pero la cabeza del varón es Cristo. Así es que, Señor, que los varones podamos tener comunión con Jesucristo, para que espiritualmente las mujeres se sientan protegidas por sus esposos al saber que estamos unidos a Cristo, y nuestros hijos puedan crecer en armonía y las familias sean familias prosperadas, familias buenas, familias con valores cristianos, familias con principios bíblicos, para que sean personas de bien, porque la niñez de este tiempo representa la calidad de adulto que va a ser el día de mañana. Así es que, Padre, comienza a meter tu mano en las familias, para que las familias en el departamento central, en la capital de la República también, comience, Señor, a conocer de Jesús, comience a conocer a Jesucristo y comience a vivir una vida cristiana. Oramos, Señor, por la economía del departamento central y de la capital de la República. Señor, el mayor movimiento quizás comercial lo tengamos en la capital. Quizás los mayores ingresos se den allí. Allí están, Señor, las entidades financieras más grandes de este país, y necesitamos, Señor, que en todos ellos hayan principios bíblicos para que se maneje correctamente. La economía de este país esté, Señor, delineada sobre principios que sirven, no sobre principios, Señor, de especulación. Así es que encárgate, Señor, de reprender toda obra del enemigo en la economía, en la familia, en la salud, en la educación y en todos los poderes del Estado. Oramos, Padre, para que rompas pactos diabólicos sobre instituciones públicas. Oramos, Señor, para que la repactación que ha hecho el enemigo a través de grupos de poder se rompa en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, Señor, lava y limpia. La sangre de Cristo transforma, y cuando llega Jesucristo, llega el poder, llega la autoridad, llega la luz, llega la verdad y viene la libertad. Rompe cadenas, Señor, desata esas ligaduras, para que las autoridades, tanto del departamento central y las autoridades de los tres poderes del Estado instaladas en la capital de la República, puedan conocer a Jesucristo.
Señor, hay muchos grupos de poder que se mueven en la oscuridad y manejan hilos de las finanzas, de la educación, de la salud y todo. Pero la Biblia dice que tú eres todopoderoso y nada hay imposible para ti. El libro de Isaías dice que Jehová es el rey, el legislador y el juez. En ti está, Señor, los tres poderes más grandes que pueda existir. Así es que, Señor, tú vas a juzgar todas las acciones de los hombres. Tú has establecido reglas de conducta, normas, principios. Y tú eres el rey que reina y gobierna. Así es que gobiernan los corazones, Señor, y trae salvación y vida eterna al departamento central y a la capital de la República. Desde la ciudad joven y feliz, desde la ciudad de Fernando de la Mora, Señor, aquí pegado a la capital de la República, oramos por todo Paraguay y en especial por la capital y por el departamento central. Oramos desde Aviva tu Obra Ministerio, para que tú te glorifiques, Señor, y que los aires se limpien, para que tú reprendas toda hueste de maldad y principados en las regiones celestes, para que tú traigas libertad, para que no haya ni príncipe de Grecia ni príncipe de Persia en los aires que se interpongan a la oración de tu pueblo, para que tú escuches la oración y el clamor de este país y respondas y derrames bendición sobre esta nación. Ayúdanos, Señor, a tocar tu corazón en fe, en clamor y en oración, para que tú, Señor, hagas de este país una gran nación. Porque, Señor, tú estás atento a la oración de este país. Tú estás atento, Señor, a lo que ocurre aquí. Oramos por los líderes religiosos, oramos por los pastores, oramos por los líderes, oramos por las congregaciones. Oramos, Señor, para que tu obra aquí en el departamento central y en la capital de la República prospere conforme a la Escritura, conforme a tu verdad, para que, Señor, ningún evangelio equivocado se predique, más que se predique la verdad en el nombre de Cristo Jesús. Trae salvación, Señor. Cuando el apóstol Pablo iba de viaje a Roma, Señor, tuvo que pasar de embarcaciones a embarcaciones porque naufragaban, se perdía, Señor, porque pasaba tormentas. Pero una de las embarcaciones tenía un trigo que fue hasta el fondo del mar, Señor. El trigo representa la palabra de Dios. Hay una palabra que fue mal entregada, mal enseñada, Señor. Y oramos en contra de la mala enseñanza. Oramos, Señor, en contra de una palabra tergiversada. Oramos por la pureza de tu palabra. Oramos por los predicadores que estén, Señor, en una doctrina verdadera, en el cual presenten al Cristo de la gloria como corresponde. Oramos, Señor, por un evangelio sano. Oramos, Señor, por la salvación. Oramos por el poder de Dios en nuestras vidas. Oramos por los hogares bendecidos, cambiados, transformados. Oramos por niños felices, por preadolescentes, adolescentes y jóvenes sanos. Oramos, Señor, por los universitarios. Oramos por los profesionales. Oramos, Señor, por todas las áreas de esta sociedad en el departamento central y en la capital de la República. Oramos para que Jesucristo sea el Señor, para que Jesucristo sea el Salvador, para que todos declaremos, Señor, en fe y en verdad, que Jesucristo es el Señor. Trae salvación, Señor, trae libertad, prospéranos, perdona el pecado, Señor, de todo este pueblo. Lávanos, límpianos y guárdanos bajo tu sombra, bajo tu nombre, bajo tus alas. Protégenos, Señor. Enséñanos a usar la armadura de Dios. Enséñanos a vivir, Señor, con ese yelmo de la salvación, para que ninguna filosofía ni huecas sutilezas venga a confundir a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a la lectura diaria de la palabra. Ayúdanos, Señor, a la oración y a la comunión íntima contigo. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino que hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a clamar a favor de los demás. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser pueblo de Dios. Una nación santa de linaje escogido y un real sacerdocio. Antes no éramos pueblo, antes no éramos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Mas hoy somos una nación santa, tenemos vida, hemos sido perdonados por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Por eso te damos la gloria, te damos la honra y el honor a ti. Y te pedimos que purifiques el corazón de tu pueblo.
Y Señor, por último, Señor, purifica las iglesias cristianas. Purifica los liderazgos cristianos. Purifica las organizaciones que nuclean a pastores. Purifica. Quita, Señor, influencias extrañas disfrazados de cristianos. Quita, Señor, influencias de grupos de poder que se mezclan, Señor, confundiendo a muchos que no tienen discernimiento. Trae discernimiento a tu pueblo, Señor. No estamos clamando por dinero, estamos clamando por salvación. La Biblia dice que nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. Y también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Nosotros estamos esperando que tú vengas a llevar a tu iglesia, Señor. Nosotros no esperamos al enemigo. Nosotros sabemos en qué territorio peleamos, pero por sobre todas las cosas sabemos quién va delante de nosotros. Tú eres nuestro escudo y fortaleza, Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el que nunca nos has abandonado, Señor. Tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Tu palabra dice que caerán 1000 y 10,000 y a nosotros no nos tocarán. Tu palabra nos da seguridad. Tu palabra dice que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Tú estarás con nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, Padre, en este tiempo, en esta maratón de salvación, declaramos victoria y salvación sobre el Departamento Central. Declaramos victoria y salvación sobre la capital de la República, sobre la bella ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Y desde aquí, Señor, para los 17 departamentos, desde la ciudad de Fernando de la Mora, para los 17 departamentos, Señor, para la capital de la República y hasta donde pueda llegar a través de este canal de salvación, declaramos victoria en Cristo Jesús. Sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, de toda acechanza del enemigo. Y el que no tiene a Cristo, pues conozca a Cristo y tenga salvación y vida eterna conforme a la promesa de Dios escrita en su palabra. Jesucristo es el Señor. Gloria y honra para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Queremos despedirnos desde Aviva tu Obra Ministerio, la Iglesia del Abrazo de Dios, desde la ciudad de Fernando de la Mora. Se despide usted el pastor César Duarte. Gracias por permitirnos ser parte de esta maratón de salvación y que Jesucristo sea el Señor en Paraguay. Dios te bendiga. Cristo, yo te amo.